Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador, hablaré del tema de la predestinación. Ese es el tema que tengo para ustedes, para la gloria y la honra del Señor Jesús. La predestinación. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 hasta el 7. Efesios 1, 3 y 7. El tema de la predestinación es un tema bíblico y doctrinal, 100%, en la cual Dios nos ofrece la seguridad de que nosotros, una vez haya llegado el Evangelio de Cristo y una vez nosotros como creyentes hayamos creído en el Evangelio de Cristo por gracia mediante la fe, el tema de la predestinación nos enseña Dios que nuestra salvación ya estaba segura antes que llegara el Evangelio. ¿Ok? Antes que llegara el Evangelio, la seguridad de nuestra salvación estaba segura para aquellos en la cual Dios llamó, aquellos que Dios conoció, aquellos que Dios predestinó, aquellos que Dios justificó y glorificó. Dios nos enseña a nosotros, la iglesia, que la predestinación es Dios escogiendo a todos aquellos que Él quiere por su voluntad y su soberanía, no nuestra voluntad, no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Dios escoge de acuerdo a su voluntad, escoge a quien Él quiere salvar. ¿Ok? A quien Él quiere perdonar, salvar, justificar, predestinar, conocer, Dios lo escoge. Hay una pregunta que yo quiero hacer. Y es la siguiente. ¿Sería Dios un Dios injusto en salvar a unos y a otros no? Repito, ¿sería Dios un Dios injusto en salvar a unos pero a otros no? Si lo vamos a ver dentro del punto de vista en las obras de la ley, en el Antiguo Testamento, en la ausencia de un Salvador, los resultados es que veríamos a un Dios completamente justo, dándole al hombre lo que el hombre se merece. Cuando Dios trató con Adán y Eva, para que Adán y Eva tuvieran pues la unidad en Dios, ¿verdad? Y la armonía con Dios, una vez el pecado salió de Adán en adelante, pues ahí se generó la condenación para todos los hombres. Y el hombre cayó en condenación. Y no había forma de levantar y restaurar al hombre porque no había un Salvador que muera en lugar del hombre, que levante al hombre y lo restaure del pecado. Mientras tanto, el hombre tuvo miles y miles de años desde Adán hasta que llega Cristo. Tuvo en condenación. El apóstol Pablo en Romanos 6, 23, Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Como el hombre había pecado, fue condenado, pues vemos completamente a un Dios justo, dándole al hombre lo que se merece, que es la condenación. La pregunta es si Dios sería injusto en salvar a uno o a otros no. Dios es justo porque la paga del pecado es muerte. Y aunque el hombre se oponga a la decisión de Dios, Dios sigue siendo justo. ¿Ok? Aunque el hombre diga, esto no es justo, no es justo. ¿Dónde está el amor de Dios? El amor de Dios siempre ha existido. Pero el hombre, pues, violó el mandamiento y tuvo los resultados.
Bien, vamos a leer aquí Efesios 1, 3 en adelante para continuar con el mensaje. Dice así: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios que así lo estableció, para la alabanza de su gloria, en la cual nos hizo aceptos en su Hijo amado, con quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. En el versículo 4 dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. En el versículo 5 dice: en amor habiéndonos ya predestinado. ¿Qué significa predestinación? La palabra pre es antes y destinación, que la palabra correcta de decir es determinación. Esa es la manera correcta de la palabra destinación. Determinación, porque determinación es Dios determinando nuestro destino. Nuestro destino era la condenación por la ausencia de un Salvador. Cuando vino Cristo, Dios cambió nuestro destino, que nuestro destino era el infierno o la condenación, porque la paga del pecado es muerte, y Dios determinó el destino que estábamos nosotros. Dios cambió el destino de nosotros y nos llevó a la luz admirable por gracia. Y por gracia, en la fe del Evangelio, ya somos salvos. ¿Ve? Ya somos salvos de acuerdo a la elección que Dios hizo a través del Evangelio de Cristo. Bien, vamos a pasar un momentito a Romanos 9, versículo 21 en adelante. Ya Romanos 9, versículo 21 en adelante, lo tengo aquí escrito en la pizarra, lo tengo en el griego, lo tengo aquí escrito en el griego, y cuando está escrito en el griego no está exactamente en el orden como la Biblia Reina Valera lo expresa aquí, ¿ok? Bien, dice el versículo 21: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Vamos a hacer una pausa aquí antes de yo seguir el versículo 3, ¿ok? Bien, entre el versículo 21 hasta el 22 vamos a explicarlo en la pizarra, ¿ok? Bien. Aquí vemos donde yo estaba leyendo, ¿ve? O no tiene autoridad. La palabra o indica un nexo. El nexo indica una unión entre un párrafo que se había hablado antes para continuar el siguiente párrafo, el nexo, ¿ok? O no tiene, el no es un negativo, la palabra tiene, aquí la vemos como un verbo presente. No tiene autoridad, la palabra autoridad es un sustantivo. O no tiene autoridad el alfarero, la palabra el es un artículo, alfarero es un sustantivo. Continuamos. O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro. Bien, vamos entonces a hacer una pausa para explicar esta primera estrofa que acabé de leer, ¿ok? Bien, la palabra no es un negativo, no tiene autoridad, indicando que aquí la palabra tiene, si la vamos a ver más adelante en una pequeña pizarra que acabé de escribir para continuar. Gloria a Dios. Bien. Me parece que sería correcto
que yo mueva esto para que se pueda ver mejor. Discúlpame. ¿Ok? Perdonen. Ok, disculpen los inconvenientes. Bien. Esta palabra tiene, que la vemos aquí, del verbo tener, más bien se puede decir que es como si fuera un genitivo también. ¿Por qué razón? Escuchen bien. ¿Ok? Presten atención. Es un genitivo. El genitivo indica posesión o pertenencia. ¿Ok? El genitivo indica posesión o pertenencia. Cuando se habla del verbo tener, se está hablando de pertenecer, algo que pertenece a alguien o a algo. En este caso sería a Dios. A Dios le pertenece y le corresponde su creación. Él hizo al hombre y su creación del polvo de la tierra, del barro, y lo hizo para luego darle vida, el soplo de vida. ¿Ok? Pues vemos que el verbo tener está muy unido a un genitivo, que el genitivo expresa posesión o pertenencia. ¿Ok? Entonces, expresa poseer y pertenencia. Como por ejemplo, este avión es mío. Este avión yo lo hice. Vamos a ir a un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ir a este ejemplo. Aquí yo hice un avión. Aunque parezca un poquito ridículo, pero es un ejemplo. Yo fabriqué de papel, fabriqué un avión, ¿verdad? Y pues estoy tomando un ejemplo y una parábola ilustrativa. Este avión que yo hice, yo lo hice, la estaba haciendo, le di forma. Yo lo hice de este material y le di forma y así yo le quise dar forma. Es así. Yo pude darle forma de otra forma distinta, hacer un helicóptero, un jet, lo que sea. Pero es así como yo quise hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de este papel y como yo soy el dueño, pues yo poseo este papel. Este papel me pertenece a mí. Y como me pertenece, yo hago de este material, yo hago y fabrico lo que yo quiera. Porque yo soy Dios y yo tengo autoridad. Bueno, esto es un ejemplo. Es lo que la Biblia está estableciendo. Cuando yo digo yo soy Dios, no es que yo sea Dios. Estoy poniendo el ejemplo que la Biblia dice, yo soy Dios, tengo autoridad y poseo lo que yo hago. Y lo que yo estoy haciendo me pertenece. Que ahí vemos el genitivo. El genitivo es la casa de Juan, la que Juan le pertenece, ¿verdad? El avión de Juan, el tajo de Juan, con la preposición de Juan, de Samuel, de Javier, de María, la casa de Juan, la familia de Juan, ¿verdad? Entonces, pues esto solamente es un ejemplo. Este avión es mío, un genitivo, me pertenece, es mío. Yo hago con él lo que quiera. Voy a continuar porque estoy usando la palabra, el verbo tiene. ¿Ok? Estoy trabajando con el verbo tener. ¿Ok? El genitivo, que es posesión. Que Dios tiene posesión sobre el barro. ¿Ok? Otro ejemplo, seguimos. Expresa, la palabra tener, expresa hacer algo sobre algo. Expresa hacer algo sobre alguien. Es que yo repetí, sin darme cuenta, repetí la palabra algo 2 veces. Expresa hacer algo sobre alguien. Ejemplo, sustancia de barro. Sea algo o sea alguien, ¿ok? Así sea algo o sea alguien. Hacer algo sobre algo, sustancia de barro, como lo vemos en Génesis. Expresa hacer algo para alguien o uso propio. Expresa, repito, expresa hacer algo para alguien
o para uso propio. Vemos aquí también, expresa conocer algo acerca de una cosa o persona con anticipación. Repito, expresa conocer algo acerca de una cosa o persona, pero con anticipación. ¿Ok? ¿Para qué nos conoce Dios? ¿Para qué Dios nos conoce? Para cambiar tu destino. Ejemplo, del infierno nos sacó a la gracia. Y por tu fe en el Evangelio de Cristo ya eres salvo. Conclusión, ya está hecho. Ya está hecho lo que Dios escogió y llamó y justificó de acuerdo a Efesios 1, 3 al 6 y de acuerdo a Romanos 8, versículos 29 y 30. El alfarero es un sustantivo, aunque pudiera ser también un pronombre, pudiera caber la posibilidad también de añadirle que es un pronombre, porque también pudiera ser un pronombre, pero para no escribir tanto en la pizarra, porque no me da espacio, pero lo voy a poner como sustantivo. No tiene la autoridad el alfarero sobre el barro, y esto es bien importante aquí, porque la palabra sobre es una preposición. Y como preposición, la palabra sobre indica algo que está por encima a todas las cosas. Algo que va por encima de todas las cosas. Como por ejemplo, bueno, yo voy a poner este libro aquí encima. Y está por encima a toda la superficie que está debajo y alrededor. Estoy poniendo un ejemplo. La palabra sobre, siendo una preposición unida al artículo el y también al barro, que viene siendo un sustantivo, ¿verdad? El barro es la sustancia comparativa, que Pablo da la comparación, mejor dicho, que Pablo da la comparación acerca de la creación de Dios en Génesis, tomando el barro en la tierra para luego hacer el hombre y darle soplo, aliento de vida y que sea un alma y un espíritu viviente, ¿verdad? Pues entonces el barro es un sustantivo, pero al estar unido, el barro al estar unido a la preposición sobre, ambas cosas unidas se forma un genitivo. Ambas cosas unidas se forman un genitivo. El genitivo, hay muchos tipos de genitivo. Está el genitivo de dar orden, pero el genitivo que aplica más aquí no es el genitivo de dar orden, sino el genitivo posesivo, de poseer. El genitivo de pertenencia. Yo le estaba dando el ejemplo ahorita mismo. This is mine. Este avión que yo hice con este material, ¿verdad? Es mío. This is mine, ¿verdad? Yo le estaba dando el ejemplo, ¿verdad que sí? This is my car. This is my car, ¿verdad? Mi carro es mío. This is mine. Es mío, yo lo compré, me pertenece. ¿Ve? El genitivo indica pertenencia o posesión, poseer algo. A Dios le pertenece lo que Él creó. A Dios le pertenece lo que Él creó con su poder y con su autoridad. Y Pablo está enseñando en el versículo 21, ¿verdad? ¿Acaso no tiene Él poder, el alfarero? ¿Verdad? Poder. Aquí el sustantivo alfarero está respondiendo. Regresamos. Aquí el sustantivo alfarero
responde la pregunta siguiente. ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro? ¿Verdad? Pues dice que tiene y posee sobre, ¿verdad? Sobre, que está por encima, el barro. Tiene autoridad para cambiar. Cuando Dios trabajó con Israel, juntamente con los faraones, pues Dios dijo, yo tengo poder para libertar el pueblo de Israel, para tocar el corazón del faraón, poner un corazón sensible o endurecer. Dios endurece el corazón del hombre para que el hombre no crea en Dios y sea rebelde. O Dios pues toca el corazón del hombre para que sea sensible a la voz. Mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me oyen. Jesús dijo, mis, lo que le pertenece a Jesús. Lo que le pertenece, ¿verdad? Oyen su voz y me oyen y me siguen. ¿Ok? Me oyen y me siguen. Entonces, continuamos. Vemos aquí en el segundo párrafo, vamos a leer el segundo párrafo, para, que es una preposición de la misma, aquí vemos otro genitivo más. Cuando hay un genitivo, está acompañado de la preposición de. ¿Ve? Al igual aquí que hay una preposición sobre el barro. Aquí vemos una continuación también que un genitivo usando la preposición de para de la misma masa. Está indicando posesión o pertenencia, lo que le pertenece a Dios y que es de Él, y Él puede hacer del material como Él quiera, para que el material responda como Dios quiera. Así es Dios. Así es Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. Para que de la misma masa, sustantivo, ¿verdad? Hacer a unos para vasos de honor, sustantivo, y aquí vemos la palabra ahí, que viene siendo un nexo. Un nexo. El nexo indica una continuación que les continúa para hacer vaso de honor y a otros para vaso de deshonor. ¿Ok? En la Biblia, Reina Valera, pues lo está mostrando vaso de honra o de deshonra. Ya mismo voy con usted. Deja buscar la Biblia. Deja ponerla aquí. Bien. Gloria a Dios. No quiero tardarme mucho. Yo no sé qué yo hice. La lupa, no veo. Ay, es que, ok. 20. Pasen al próximo video, porque no quiero hacer videos muy largos. No he terminado. Vamos a identificar el sujeto, el predicado, y seguimos por ahí porque hay más que hablar. Hay mucho más que hablar todavía y no he terminado. Pasen al próximo video para continuar.